por compartir esta charla con vosotros. Enseguida, en efecto, en Norteamérica, y después otra vez, de vuelta aquí a España, sobre el tema fundamental que es el cerebro y la conducta. En mis estudios hemos utilizado, como ahora veréis a través de una serie de proyecciones, hemos utilizado toda una serie de animales, porque para investigar el cerebro experimentalmente era necesario hacer experimentos. Y en los seres humanos no se hacen experimentos, se hace terapéutica, se hace diagnóstico. Como veréis, por estas razones diagnósticas y terapéuticas, también hemos investigado en algunos pacientes, unos 40 o 50, la profundidad del cerebro humano, estimulándolo eléctricamente y viendo sus reacciones neurofisiológicas durante la conducta normal. Así es que el tema fundamental a lo largo de toda mi vida ha sido ver cómo funciona el cerebro en las emociones, en la conducta, en la personalidad. A través de todos esos estudios ha habido un hecho constante. Hay algo que se le escapa al científico. Yo he utilizado electrodos para ver actividades eléctricas, electrodos para enviar o recibir información química, pero siempre hay algo que le escapa al científico, y es la conducta, los pensamientos, el espíritu, yo diría el alma individual. En nuestros estudios, ¿qué es lo que nos encontramos? Actividades eléctricas, neuronas, células, histología, psicología, pero siempre queda la pregunta, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está la esencia de mi personalidad? Yo soy un científico, yo no soy un filósofo, tampoco soy un teólogo, y entonces yo necesito ver científicamente, con mis instrumentos, algo que luego quizá pueda esta alma que se escapa, esta mística, este algo personal que está siempre en los estudios y sin embargo el científico en general no ve. Yo sí lo he querido ver y ahora os comentaré el porqué a través de eso. Es parte de uno de los capítulos de mi libro reciente, de la felicidad en efecto, es el descubrimiento del espíritu con tecnologías materialistas. ¿Es esto posible? Vamos a verlo a lo largo de una serie de proyecciones. Pero, ¿qué hago yo aquí en Vigo? ¿Qué hago yo aquí con vosotros? Bueno, en primer lugar, muy agradable estar con vosotros, y el título de esta charla pues es precisamente Meditación, Felicidad y Cerebro. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Pues una relación muy estrecha. Entre felicidad y cerebro, evidentemente. La felicidad no está en el estómago, aun cuando una comida puede ser muy buena. La felicidad no está en el corazón, porque no se siente con el corazón, se siente con el cerebro. De manera que la felicidad está en el cerebro. Y la meditación. Yo no soy una autoridad en el tema, en meditación, pero estaba pensando esta mañana, muy agradablemente, al lado de la playa, tomando el sol, viendo este espectáculo magnífico de esta ciudad, y estaba pensando, ¿cuál es la relación entre meditación y cerebro? ¿Qué es la meditación? Desde el punto de vista general de la conversación, e incluso desde el punto de vista del yoga. ¿Qué es la meditación? Y voy a ofreceros una definición que probablemente sea de una gran controversia. Espero que luego lo comentemos en el centro y con vosotros. Espero que algunos de vosotros intervengáis. De manera que os voy a dar una definición provisional, pero es la que yo creo, de qué es la meditación para un neurobiólogo. Y yo diría que
Y ahora leo lo que he escrito esta mañana. Yo digo, la meditación, estamos meditando, es el reencuentro consciente y subconsciente con la información y con los impactos de la experiencia adquiridos en el almacenaje de la memoria cerebral durante la existencia personal. Quizás se funciona un poquito de lío. Bueno, vamos a aclararlo. ¿Qué es lo que requiere, y esto también es una cosa de interpretación mía, para un neurobiólogo, qué es lo que requiere la meditación? Pues yo digo, número uno, requiere mecanismos neuronales que hagan posible esta meditación. Mecanismos neuronales. Bueno, no sé, vamos a hacer unas preguntas, no para que me las contestéis, sino para que penséis sobre ellas. ¿Es posible meditar sin cabeza? Hombre, pues no, naturalmente. Si a un señor o a una señora le cortan la cabeza, pues ya no hay meditación, se acabó. Ahora, ¿es posible meditar sin cerebro? Pues yo diría, no, tampoco. Hace falta una base material para poder realizar esta meditación. Ahora ya vamos un poquito más precisos, neurobiólogos. ¿Es preciso meditar sin formación reticular? La formación reticular está, voy a dibujarlo muy brevemente. La formación reticular está fundamentalmente aquí, cerca del bulbo raquídeo, en la parte más posterior del cerebro, y resulta que la formación reticular es el centro fundamental, receptor y transmisor de impulsos sensoriales. De manera que hay una serie de cosas que van a la formación reticular y de aquí envía impulsos a todo el cerebro. Y yo digo, sin formación reticular es muy difícil que exista la meditación. Ahora, otro problema que vamos a verlo luego. Supongamos que hay un ser anencefálico. El anencefálico es el que no tiene cerebro. Algunos niños, desgraciadamente, nacen con anomalías morfológicas y nacen pues únicamente con la parte, con esta parte, les falta todo esto. Anencefálicos, únicamente tálamo o alguna otra formación. Un ser anencefálico es que no tiene conciencia, es que no puede aprender, es que no puede comunicarse, es que no tiene nada, le falta el cerebro. Y yo entonces digo, un ser anencefálico no puede meditar. Otra afirmación, ya te digo, todo esto podemos luego discutir a ver si es verdad o no. Yo digo, un ser acortical, o sea, al que le falta todo esto, toda la corteza cerebral, pues tampoco tiene conciencia, tampoco puede, yo diría, tampoco puede meditar. Bueno, ¿y qué pasa con los microencefálicos? Hay algunos niños, desgraciadamente, que nacen con un cerebro muy pequeñito, funcional de una manera muy elemental. Estos seres, pues yo no sé si son realmente seres humanos, hombre, pues sí, tienen el cuerpo, pero un microencefálico tiene unas funciones mentales muy pequeñitas que no se pueden desarrollar. Bueno, ¿y qué pasa, en algunos casos también desgraciados, cuando hay una hemorragia cerebral? Y entonces una persona, pues ya adulta, puede ser, yo desgraciadamente he visto a varios, se convierten en seres vegetativos, en los cuales prácticamente no tienen cerebro. El cuerpo les funciona, digiere todo lo que queráis, pero no tienen cerebro. No tienen conciencia, no pueden aprender, no pueden comunicarse. Estos individuos, ¿dónde está la personalidad? Es que no existe. Es que se ha marchado, es que ha desaparecido, es que se ha destruido.
Así es que todo esto tenemos que empezar a meditar sobre los problemas que nos encontramos en la vida médica, en algunos casos infortunados. De manera que, afirmación primera, los mecanismos neuronales son necesarios para la personalidad y para la meditación. Afirmación segunda, el desarrollo del cerebro necesita forzosamente, el desarrollo del cerebro necesita impulsos sensoriales para poder crecer, para poderse desarrollar. Pregunta. Vamos a ver en el desarrollo embrionario, ¿cómo empieza? ¿Cómo hemos empezado todos nosotros? Bueno, pues hemos empezado por ser una célula, un óvulo, un espermatozoide que se han unido, pero inicialmente es algo así, como una cosa muy chiquitita. Luego empieza ya el embrión, entonces hay una cosa, quizá como una gamba, como un langostino, una cosa muy chiquitita, que poco a poco se va desarrollando. Vamos a ver. Ahora ya los langostinos estén al alcance de todos. De manera que empezamos todos nosotros como una célula, luego somos un embrión muy chiquitito, y luego entonces se forma algo así como un cerebro muy primitivo, y luego ya se formará ya el cerebro adulto de todos nosotros. Problema. ¿Tiene esta célula consciencia? ¿Tiene esta célula corazón? ¿Tiene esta célula cerebro? No, claro que no. Si simplemente es un gameto, no es nada. Esa célula empieza a dividirse. Y aquí está un problema. Que las células, al formar la mórula, la gástrula, etc., unas pueden entonces dividirse y formar 2 o 3 o 4 gemelos. Así es que una sola célula, no me digáis que ya tiene el futuro de un ser humano, no. Esto va a dividirse y algunas se dividen en 2 o 3. Y con otro problema, que a veces 2 células se juntan para formar un solo embrión. Con otro problema, que a veces un embrión se desarrolla pues con 2 hemicuerpos, con 2 cabezas, con 2 tórax. Así que esto no es una cosa tan clara, está muy complicado. El último problema es lo que ha hecho Sperry y algunos autores, que es que, como sabéis, el cerebro se puede dividir sagitalmente en 2 mitades. Y entonces, cada mitad puede aprender independientemente lo que está pasando. Se ha hecho en gatos, se ha hecho en monos, se ha hecho en seres humanos como tratamiento de la epilepsia. Y decía Sperry, un poco medio en broma, medio en veras, que estas personas con el cerebro dividido son en realidad 2 personalidades diferentes. Y decía Sperry, hombre, pues había que darle 2 votos, porque son 2 personas. El hecho es que las cosas no están tan claras y que, lo que es más importante, hace falta la información sensorial, y como luego veremos en unas diapositivas, si no hay información sensorial, el cerebro no se va a desarrollar a pesar de todos los elementos genéticos. De manera que tenemos cerebro, tenemos información que forzosamente viene de fuera, es decir, que es un punto de controversia. La información viene únicamente a través de los sentidos. ¿Son los sentidos la única vía, la puerta abierta al exterior? ¿O hay otra manera de comunicarse con el cerebro? La ciencia actual dice
Nada está, esto lo hacía ya Aristóteles hace mucho tiempo, si queréis que os suelte un latinajo, nil is in intellectu quod no prius for in sensu. O sea, nada está en el intelecto que no esté primero en los sentidos. Lo que está en el cerebro pues tiene que venir por los ojos, por los oídos, por la piel, y si no, no entra, no puede entrar en el cerebro. Y estas informaciones sensoriales son totalmente esenciales para que el cerebro se estructure. Otro problema. El cerebro, todos nosotros, tenemos funciones limitadas por la fisiología neuronal. Esto hay que meditar sobre la limitación funcional de nuestro cerebro. Nosotros hay muchas cosas que no vemos. ¿Podéis ver vosotros los rayos cósmicos? Pues claro que no. Ni las ondas electromagnéticas que nos rodean por todas partes, pues tampoco. ¿Podéis ver lo que ven las abejas? El panorama maravilloso ultravioleta de las flores, pues claro que no. Vuestros ojos no tienen sensibilidad ultravioleta. ¿Podéis oír la música de los ultrasonidos, de los grillos? Pues tampoco, es que no tenéis sensibilidad para el ultrasonido. Así es que hay una serie de limitaciones funcionales que hay que tener en cuenta cuando pensamos en nuestra personalidad y en nuestras posibilidades meditativas. Resulta que la atención consciente es muy limitadita. ¿Podéis vosotros oír simultáneamente, qué diría yo, 20 conversaciones? Pues claro que no. Supongamos que ahora todos empecéis a hablar. Ojalá vaya guirigá, yo no me entero de nada. Si uno me habla, pues sí, yo puedo escucharlo. Pero si habláis todos a la vez, pues hay un ruido que no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque mi atención está limitada por razones fisiológicas de funcionamiento neuronal, está limitada y restringida. Ahora, ocurre una cosa, y es que al centrar mi consciencia en algo concreto, entonces hay una, en parte, liberación de mis procesos subconscientes que pueden flotar y fluir quizá a una velocidad más rápida. No lo sé. Esto podría ser uno de los fundamentos de la necesidad de ¿qué? De la oración. Estoy concentrado en algo cómodo y entonces fluyen sensaciones más fáciles. ¿Será esto una función de las mantras? No lo sé. ¿Será esto una función de la música? ¿Por qué nos gusta la música? ¿Relajante o alguna otra es excitante? Pues hay una razón neurofisiológica de por qué nos gusta la música y también veremos luego alguna proyección en este sentido. De manera que tenemos, como veis, el campo abierto en el cual hacen falta dos cosas. Una es un cerebro evolucionado, dos es una información. Y la pregunta que yo os hago a vosotros, para que quizá luego la podemos debatir, es, ¿puede existir en el cerebro, en el almacenaje de memoria, algo que no haya entrado previamente? ¿Qué es la experiencia de cada uno de vosotros? Cuando erais niños, ahora mismo. La experiencia, eso tiene que entrar por los sentidos, ¿no? La experiencia se almacena en la memoria. ¿Y qué somos todos nosotros? Si no es un almacenaje de experiencias pasadas dentro del cerebro que nosotros utilizamos como sistema referencial para comprender nuestra realidad actual. Yo os hablo en código, yo os hablo en español. Pues podría hablar en gallego, o en catalán, yo que sé, o en inglés, o en otros idiomas. Si vosotros no tenéis el código, pues no me ayudáis a entender. Si yo ahora empiezo a hablar, que diría yo, japonés o algún idioma que vosotros no conocéis, no nos íbamos a entender. Hace falta un elemento decodificador para comprender el código informativo que nos permite comunicarnos. ¿Dónde está ese código? En el cerebro. Espontáneamente, por determinación genética, no. El código lo tenéis que haber aprendido. Si no os enseñan español, pues no podéis hablar español. Si no os enseñan gallego, pues no hablaréis gallego. De manera que estos códigos tienen que ser previamente aprendidos y quedan almacenados en la memoria. Ahora, yo necesitaría ahora
presentar un poquito, como diría yo, mis cartas credenciales. Bueno, y usted, señor, ¿usted por qué dice todas estas cosas? Bueno, pues digo todo esto porque yo quiero compartir con vosotros un poco el conocimiento que yo tengo de mi propia experiencia experimental en el cerebro y de algunas cosas que he leído en la literatura. Así es que ahora lo que vamos a hacer es pasar una serie de diapositivas para que comprendáis un poquito, pues, los estudios que yo he estado haciendo a lo largo de muchos años, y luego al final voy a intentar sacar consecuencias prácticas o filosóficas de esta realidad experimental. ¿Podemos empezar con las diapositivas? El elemento de pregunta es siempre el mismo. ¿Cómo tú está bien? ¿Podemos quitar las luces y empezar a las diapositivas? El centro, el tema que nos ha interesado siempre es ver cómo funciona el cerebro. ¿Podemos empezar con las diapositivas? ¿Qué es lo que estudiamos en el cerebro? Decimos su histología, sus funciones, sus actividades. Esto no es el cerebro, ni es una diapositiva mía. Pero bueno, vamos a ver. Empezamos por la cero, si es posible, ¿no? Están comiendo muy agradablemente, no es probablemente placer o felicidad, pero no es una diapositiva mía. Podemos empezar con empezar con el número 0, ¿no? Si funciona. Siempre el mismo problema, la información y la tecnología opuesta la una a la otra. Pero vamos a ver si funciona. Bueno, si no, continuaremos charlando mientras intentamos que funcione las diapositivas. Y yo diría que tenemos una serie de conocimientos y de tecnologías, que hay que aplicar. Pero fijaros que la biología, y este es el primer tema, biología, cerebro, conducta, la biología es el rasero igualitario de todos los seres humanos. Nuestra biología es toda igual. La biología es muy parecida en los pobres y en los ricos. Es muy parecida en los débiles y en los poderosos. Todos necesitan unas sensaciones que le pueden venir por los sentidos. Todos, ricos y pobres, van a tener emociones, van a tener reacciones, y el papel del investigador es el intentar ver cuáles son estos mecanismos neurobiológicos que nos permiten el amor y el odio, la identidad personal y las relaciones sociales, el placer y el castigo. Ese ha sido uno de los temas centrales también de nuestros estudios. ¿Dónde está el placer? ¿Qué es el placer? ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está el castigo? ¿Qué es el castigo? Y resulta que experimentalmente hemos visto, demostrado, yo creo que fue la primera vez que un ente más o menos psicológico quedó dentro de la órbita neurobiológica, fue la demostración de que el placer y el castigo dependen de zonas cerebrales específicas y fundamentalmente de la estructura neuronal del cerebro. Lo que veis ahí es, bueno, una neurona, es simplemente para daros una idea de la tremenda complejidad funcional del cerebro del cual todo depende. Habéis oído hablar algunas veces de la relación que hay, el parecido entre el ordenador y el cerebro. Bueno, sí,
Pero hay una diferencia fundamental. El ordenador depende de los chips, depende de la información digitalizada, es un instrumento, es un ente mecánico. El cerebro no. El cerebro depende de sus neuronas y cada neurona, cada una de estas entidades es como un complejísimo ordenador. Esto ya empezamos a comprenderlo actualmente. La neurona tiene sus dendritas, sus poros, sus membranas, y todo esto es enormemente complicado. Así es que no podemos comparar ordenadores y cerebros, porque en cada cerebro, cada neurona es un complejísimo ordenador. En la siguiente vemos, bueno, este es el cerebro de uno de nuestros monos, y dentro de este cerebro es donde está todo el misterio. El cerebro, el gran desconocido, sí, el gran desconocido, pero que podemos empezar a investigar experimentalmente y cuyos secretos empiezan a ser desvelados. La siguiente, veremos, bueno, cuando esté torcida, pero no importa, esto es la estructura cerebral en un niño o en los seres humanos a 3 momentos diferentes, arriba, en medio y abajo, que son, me parece que unos 3 meses, la de arriba, unos 15 meses, la del medio, y 24 meses, 2 años, la de abajo del todo. ¿Ves qué diferencia más grande hay? La de arriba, que ya tiene el niño 3 meses. Las neuronas están todavía subdesarrolladas, y esta es la razón por la que un niño de 3 meses jamás podrá aprender a andar, que no tiene los elementos neurológicos para ello. Un niño de 3 meses, pues le va a ser muy difícil hablar inglés o español. No tiene sus centros del lenguaje. ¿Por qué? Porque le falta complejidad neuronal. De manera que hay un hecho biológico de complejidad neuronal que es la que va a determinar la posibilidad de que este cerebro pueda aprender. Ah, puede aprender, eso sí. Los niños tienen una inmensa capacidad para aprenderlo todo, por determinismo genético. Por eso se diferencia los niños, pues qué dirá yo, de los chimpancés. Un chimpancé, por mucho que le enseñemos, pues no va a aprender a hablar inglés ni español. Un niño sí lo aprenderá, pero si no se lo enseñamos, no lo aprenderá. Si un niño vive en la China, pues hablará chino, pero no español. Así es que el cerebro se caracteriza por una enorme capacidad de aprendizaje, y lo que es importante, este aprendizaje se materializa en las neuronas cambiando su estructura, porque la memoria es un trazo material de la experiencia personal. La memoria, de alguna manera, estará ahí, en la complejidad neuronal, en las neuronas desarrolladas por los impactos sensoriales que alcanzan el cerebro. En la siguiente, esperemos que esté bien de... Bueno. En nuestros estudios, decíamos que hemos utilizado inicialmente pues, toda una serie de animales. Y una de las cosas que hemos investigado ha sido los elementos que determinan la agresividad y la pacificación. Si nosotros, esto fue como empezamos a estudiar en Yale hace muchos años, si nosotros estimulamos eléctricamente el gato blanco y negro que está a la izquierda, en una zona determinada de la sustancia gris central, determinamos una tremenda agresividad que el animal mostrará en contra de otro gato, que es un gato testigo, que estará muy sorprendido. Caramba, ¿por qué diablo este gatito ahora empieza a ser tan agresivo? Y la agresividad estará bien dirigida, con zarpazos, con bocados, contra el otro animal. Así es que de aquí nosotros demostramos hace mucho tiempo que la agresividad puede ser aumentada e inducida en los gatos por el estímulo eléctrico de zonas determinadas del cerebro. En la siguiente veremos otro ejemplo de cómo estudiábamos, también estos son proyecciones muy antiguas, de cómo estudiábamos el cerebro. No sé si veis como unos cuernecitos que tiene el mono en la parte más superior del cráneo. Bueno, estos son los electrodos. Son contactos múltiples implantados dentro del cerebro
Y a través de estos contactos podemos decir que exteriorizamos la profundidad del cerebro y podemos estimularlo eléctricamente o registrarlo con nuestros instrumentos. En la siguiente vemos un ejemplo de una estimulación eléctrica en el hipotálamo. Es una estructura cerebral que controla en parte el apetito, controla el tamaño de las pupilas, controla el ritmo cardíaco, controla muchas cosas. Nosotros, así es como empezamos, pues esto está muy al comienzo de nuestros estudios, y la estimulación eléctrica del hipotálamo medial, fijaros lo que hace en este animal. Esta es la foto de control, estimulamos y, la siguiente, esto es lo que ocurre. Hay una contracción de la pupila ipsilateral, dilatación de la contralateral, cambio en la expresión facial, cambio en el mono. De manera que la pupila puede regularse un poco como el diafragma de una cámara fotográfica. Su diámetro estará determinado por la intensidad de la estimulación aplicada al hipotálamo. En la siguiente vemos otro ejemplo de efectos provocados, en este caso es un gibón negro. Recordar que el gibón es un antropoide, es superior al mono. Y aquí estamos investigando con un electrodo experimental que se va introduciendo milímetro a milímetro dentro del cerebro del gibón. Esto no hace daño. El gibón es una cabeza completamente normal, con unos tubitos anclados en el cráneo, a través de los cuales exploramos milímetro a milímetro dentro del cerebro. Este gibón tenía 100 guías. En cada guía podemos explorar 30 puntos del interior del cerebro, de manera que en este animal que veis aquí hemos explorado 100 por 30, pues ¿cuánto? 3.000 puntos dentro del cerebro. Y la razón de todo ello es que estábamos investigando las zonas inhibidoras de la agresividad. El gibón, cuando está en la silla de Brady, que es la que veis ahí, pues está protestando con la boca abierta, un poco amenazador, y entonces, cuando llegamos a la zona inhibidora, núcleo caudado, y la estimulamos eléctricamente, fijaos lo que pasa. Siguiente. Cierra la boca, se queda tranquilo, se queda relajado. ¿Está meditando? Hombre, no, está tranquilo, está tranquilizado por estímulo eléctrico de una zona inhibidora. En la siguiente tendremos otro ejemplo en el cual vamos a ver estimulación de dos puntos diferentes, dos efectos diferentes. En un caso, que veis aquí, puede aumentarse la agresividad del mono, ya que estamos con radioestimulación, y estimula y ataca y muerde a este monigote que ponemos ahí, de manera que es posible aumentar la agresividad de los monos y de otros animales por estímulo de las zonas agresivas, fundamentalmente tectum, sustancia gris central y algunas otras. Ahora, si estimulamos una zona inhibidora, pues el efecto es el contrario. La siguiente. El mono está tranquilo, pacificado. Y entonces podemos introducir un monigote o lo que sea y no hay problema ninguno. El mono no atacará. El mono está sin agresividad, pero no necesariamente inhibido desde el punto de vista motor. Así es que la inhibición motora es diferente de la inhibición de la agresividad. En la siguiente tenemos un ejemplo de aumento también estimulado por radio, aumento de la agresividad, pero ya con el mono en libertad, con el mono dentro de una colonia. Estamos entonces investigando la conducta social de los monos. Los monos son muy dictatoriales. Hay un mono que es el mono jefe, y este es el que domina a todo el grupo. Hay otro mono que es el último mono, claro. Y dentro de ello pues hay una jerarquía que está muy bien establecida. Pues bien, la jerarquía social puede ser modificada por radioestimulación de zonas determinadas del cerebro. En este caso vemos ejemplos, 3 o 4 fotografías, ejemplos de aumento de conducta agresiva, la siguiente, por estímulo de estas zonas agresivas. El mono que está ahora amenazando, el mono que está a la derecha, bueno, todos ellos están huyendo
y el mono de la izquierda es el mono estimulado. En otra escena vemos el mono también mordiendo en la última escena. Ya hay realmente un bocado, en la última, por favor, hay un ataque, y si el mono este no desaparece pronto, pues será atacado violentamente, mordido. Así es que la conducta social puede ser modificada por radioestimulación del cerebro. Unas proyecciones que no he traído aquí, pero que, intentando ver el efecto contrario, demostramos es que en esta jaula, a la derecha precisamente, ponemos una palanca que al apretarla por radio envía una señal inhibidora de la agresividad. Entonces, en otros estudios, hemos visto que los monos pueden aprender una respuesta instrumental para inhibir la agresividad del jefe. Eso sería muy útil en las sociedades humanas. Y entonces los monos aprenden a apretar la palanca y así inhiben la agresividad del jefe de la colonia. En el siguiente vemos otro ejemplo en estudios hechos en una isla que teníamos en las Islas Bermuda. Era una isla pequeñita, ahí teníamos una colonia de gibones y cada animal estaba instrumentado, como veis aquí, con sus instrumentos telemétricos para ver su movilidad, para ver su actividad eléctrica y también para radioestimularlos. Y en la siguiente vemos un ejemplo, bueno, los gibones. Este es el aspecto de la isla, precioso. Que por cierto, esto me recuerda que no creáis que los investigadores se sacrifican su vida y tienen una vida horrible. ¿Qué va? La investigación bien hecha, muy divertida. Y fijaros tú, si nos hemos divertido ahí en la investigación, se realizaba en traje de baño. La cosa curiosa era que en estos estudios los animales, los gibones, estaban en libertad y los investigadores estaban enjaulados para que los gibones no los atacaran. En la siguiente, otro ejemplo. Los gibones son unos equilibristas maravillosos. En este paraíso, en este aspecto idílico de la isla de Bermuda, está el gibón normal, con sus instrumentos, radioestimulación, telemetría. Creo que hay una más de una estimulación, viendo cómo el gibón entonces huye con un bipedestación, parece como un hombrecito pequeño. Así es que así podemos estudiar conducta individual y social bajo radioestimulación cerebral. En la siguiente tenemos la última de la isla de Bermuda, en el cual el gibón estimulado estaba completamente inhibido. Y entonces no solamente no luchaba contra los demás, sino que ya se podía uno acercar a él, podía uno tocarle la boca, las manos, lo que sea, el gibón no reaccionaba. De manera que, conclusión de todas estas proyecciones, es posible manipular, si queréis, modificar la conducta individual y social, gatos, monos, gibones. La siguiente. Y aquí pasamos a otra especie, a los chimpancés. Que, por cierto, la silla que veis aquí, la silla de contención, esto es en Yale todavía, era la silla que nos prestó Holloman Air Force Base. Era uno de los centros donde se entrenaban, ¿qué iba a decir?, a los astronautas, bueno, a los chimpancés cosmonautas, o como queráis llamarle. Y esta silla se ha utilizado para entrenar a los chimpancés que iban al espacio exterior. Pero aquí lo estábamos utilizando de otra manera. Teníamos al chimpancé, bueno, restringido para que no nos atacara. Algunos de ellos son muy simpáticos y muy buenas, iba a decir buenas personas, muy buenos chimpancés. Otros son un poquito más peligrosos. Y aquí lo que estábamos demostrando en el chimpancé es el efecto inhibidor de la agresividad de la estimulación eléctrica de la cabeza del núcleo caudado. De manera que el chimpancé en la silla chilla y se molesta, sobre todo si con la mano esa vamos a tocarle, pues hay una reacción. Los chimpancés son muy ruidosos. Bueno, entonces ahora, ¡boom!, estimulamos la zona inhibidora. Y fijaros lo que pasa. Completamente inhibido. Podemos tocarle, podemos hacer lo que quiera, y el animal no chilla, no patalea, está relajado, completamente tranquilo.
Si nosotros interrumpimos la estimulación, fijaos lo que ocurre. Vuelve a chillar y vuelve a manotear y vuelve a intentar arañarnos las manos. Entonces ahora volvemos a estimular la zona inhibidora y se vuelve a producir el efecto inhibidor. De manera que gatos, monos, gibones, chimpancés, algunos de estos chimpancés pues los teníamos pues casi sueltos en el laboratorio, porque algunos de ellos bueno, se portan muy bien. Y la siguiente, algunos de ellos pues estaban ahí o en la colonia. En este momento veis los dos chimpancés el 1 y el 3 que están con sus electrodos implantados más los radioestimuladores, y el de la izquierda está apretando una palanca. Al apretar la palanca aparece una bolita de comida y entonces él come. Esto es el refuerzo positivo. Y el experimento era ver si de una manera parecida al placer que le da la comida, si el chimpancé aprendía a apretar la palanca para estimular su propio cerebro. La contestación era sí. Los animales se autoestimulan su cerebro en las zonas que dan placer y en cambio no lo hacen en las zonas que dan dolor. De esta manera podemos investigar experimentalmente las zonas de placer intracerebral. En la siguiente vemos uno de nuestros otros estudios. Este es el chimpancé llamado Carlos, con sus electrodos, con su radioestimulador, y este estaba libre en el laboratorio, porque era muy simpático, era muy agradable. Y a veces, la siguiente, una de nuestras laborantas, pues le decía, oye tú, Carlos, ahí, siéntate en esa silla, ven aquí, y vamos a estimular. Y entonces Carlos, que era muy afectuoso, pues en vez de enfadarse, fijaros lo que hacía. La siguiente. Se acercaba a nuestra técnica, era muy guapa, no tiene nada que ver con eso. Y se la abrazaba, y era muy cariñoso, muy simpático. De manera que es una cosa muy agradable el hacer algunos estudios con estos animales. Quizá el experimento más ambicioso. Espera. No, está bien, la siguiente. El experimento más ambicioso que hemos hecho es este. Esta es la demostración de que es posible establecer una comunicación directa cerebro, ordenador, cerebro. Un experimento muy complicado. El chimpancé estaba equipado con electrodos implantados en el cerebro, con un instrumento para transmitir por radio la actividad espontánea del cerebro, lo que veis, el transmitter, se transmitía por radio, se recibía en un receptor, entonces iba al ordenador, el ordenador estaba instruido para activar un instrumento excitador cada vez que aparecían unas ondas específicas espontáneas en el cerebro del chimpancé. De manera que esto activaba el radioestimulador, volvía al chimpancé y entonces estimulaba una zona de castigo. Complicadísimo. O sea, cerebro, ordenador, cerebro, unidos por radio en ida y vuelta. El chimpancé, la siguiente, era el que veis aquí, con sus muchos electrodos, 100 electrodos. El chimpancé en un sitio especial del sistema límbico. La de arriba es la amígdala izquierda, lo de abajo es la amígdala derecha. Fijaros lo que ocurre con esta actividad eléctrica. El siguiente desaparece. De manera que de aquí tenemos que concluir, número 1, que es posible la comunicación directa chimpancé, ordenador, chimpancé. O sea, cerebro, ordenador, cerebro. Yo creo que esto tiene una enorme importancia futura. Segundo, que el cerebro puede modificar a través del ordenador la actividad del propio cerebro. Y tercero, lo más importante quizás, es que entonces la conducta del chimpancé cambia. En este caso, variaba drásticamente. La siguiente. Gatos, monos, gibones, chimpancés, bueno, también lo hemos hecho en seres humanos. En algunos casos, por ejemplo, en este, tenía una tremenda conducta agresiva que no era controlable, hacía para barbaridades. Este apagaba los cigarrillos encendidos
en los brazos y en el pecho de su mujer, ya. Y de vez en cuando pues tenía impulsos agresivos que no podía dominar. En otros casos eran enfermos con ataques epilépticos, y entonces nosotros poníamos electrodos intentando modificar conductas anormales. Este es un caso en el cual la comunicación podía establecerse por radio. Otros enfermos, en vez del gorro, alguna enferma lo que se ponía era una... Bueno, este es los rayos X, para que veáis cómo estaban los electrodos dentro del cerebro. Y la siguiente, algunas enfermas pues se ponen una peluca. Esta niña pues tiene, ¿cuántos? 28 electrodos, un radio estimulador, un aparato telemétrico, qué sé yo, todo ahí bajo la peluca. En la siguiente vemos uno de los ejemplos de la actividad eléctrica recogida en esta paciente. Fijaros, cuando pone ahí right hand, es la mano derecha. Y fijaros en el 2-3 y el 3-4. Fijaros que la actividad es la actividad espontánea. Pero cuando le decíamos al paciente, oye, mueve ahora tu mano derecha, fijaros lo que pasa con... Lo de abajo es la amígdala derecha. Si nosotros estimulamos la parte derecha de la zona de castigo, fijaros lo que ocurre con esta actividad eléctrica. El siguiente desaparece. De manera que de aquí tenemos que concluir, número 1, que es posible la comunicación directa chimpancé, ordenador, chimpancé. O sea, cerebro, ordenador, cerebro. Yo creo que esto tiene una enorme importancia futura. Segundo, que el cerebro puede modificar a través del ordenador la actividad del propio cerebro. Y tercero, lo más importante quizá, es que entonces la conducta del chimpancé cambia. En este caso, variaba drásticamente. La siguiente. Gatos, monos, gibones, chimpancés, bueno, también lo hemos hecho en seres humanos. En algunos casos, por ejemplo, en este, tenía una tremenda conducta agresiva que no era controlable, hacía para las barbaridades. Este apagaba los cigarrillos encendidos en los brazos y en el pecho de su mujer, la barbaridad. Y de vez en cuando pues tenía impulsos agresivos que no podía dominar. En otros casos eran enfermos con ataques epilépticos, y entonces nosotros poníamos electrodos intentando modificar conductas anormales. Este es un caso en el cual la comunicación podía establecerse por radio. Otros enfermos, en vez del gorro, alguna enferma lo que se ponía era una... Bueno, este es los rayos X, para que veáis cómo estaban los electrodos dentro del cerebro. Y la siguiente, algunas enfermas pues se ponen una peluca. Esta niña pues tiene, ¿cuántos? 28 electrodos, un radio estimulador, un aparato telemétrico, qué sé yo, todo ahí bajo la peluca. En la siguiente vemos uno de los ejemplos de la actividad eléctrica recogida en esta paciente. Fijaros, cuando pone ahí right hand, es la mano derecha. Y fijaros en el 2-3 y el 3-4. Fijaros que la actividad es la actividad espontánea. Pero cuando le decíamos al paciente, oye, mueve ahora tu mano derecha, fijaros lo que pasa con la actividad eléctrica. Se desincroniza, se modifica. De esta manera podemos relacionar conductas ordenadas o espontáneas con la actividad eléctrica del cerebro. Otros estudios no los he traído aquí. Podríamos ver cómo se modifica la actividad eléctrica de la corteza motora cuando suena la música. ¿De acuerdo? Tocábamos músicas diferentes y entonces... No lo tengo. En la corteza había una modulación de su actividad y de su excitabilidad determinada por la música. Esto es otra charla muy larga, que ahora no voy a entrar en ella, pero simplemente para indicaros que hay una razón biológica de por qué nos gusta la música y de por qué hay una relación entre la música, el ritmo y la danza. Porque realmente no habéis oído una música así bonita, bum, bum, y empezáis con el dedo, con la mano, con los pies a moveros. Bueno, pues esto es porque hay una variación en la excitabilidad de la corteza motora cerebral.
Entonces ahora ya empezamos a comprender algunos de los fundamentos de las funciones cerebrales. La figura siguiente, no la veréis muy bien, es una demostración, quizá el experimento, o el estudio, mejor dicho, más espectacular de todo lo que hemos hecho. A la derecha, os la voy a leer porque ahí no creo que la veáis, lo que hacíamos era el anotar, el psiquiatra lo anotaba, lo veía sin saber cuándo estimulábamos el cerebro, se estaba registrando la actividad eléctrica, se estaba registrando, como ahora lo estaba haciendo, la conversación con los pacientes, en lo que decía el psiquiatra, y todo esto se cuantificaba. ¿Cuántas palabras por minuto? ¿Cuál es su contenido afectivo? ¿Es amistoso? ¿Es hostil? Y aquí habéis uno de los estudios. Cuando estimulábamos toda una serie de zonas cerebrales, no había modificación del número de palabras ni por el paciente ni por el psiquiatra, y tampoco había modificación en su contenido afectivo. Todo esto a la derecha de la proyección. En cambio, a la izquierda tenéis lo que ocurría cuando estimulábamos un punto determinado situado en la segunda circunvolución temporal. Había un tremendamente impresionante aumento del número de palabras, que pasaba de 17 a 88 por minuto. O sea, el paciente empezaba a hablar y hablar y hablar, determinado por la activación del lóbulo temporal. No solamente empezaba a hablar, sino, como veis arriba, el número de comentarios afectuosos variaba de 6 por minuto a 53, casi, no, era cada 2 minutos, a 53, muchísimo. Conclusión: hay zonas cerebrales cuya activación eléctrica modifica no solamente la conducta motora, sino la conducta afectuosa, la emoción. Yo dijera, bueno, no es que lo dijera, es que lo habíamos comentado, comprobado en otros pacientes, se puede modificar la expresión verbal amorosa de los pacientes o de las pacientes. Y entonces se mostrarán más amorosas, más cariñosas, física y verbalmente. De manera que, o no voy a decir que el amor es la estimulación del lobo temporal, pero sí puedo decir que estimulando esta zona hay un aumento en la expresividad amorosa, y esto no un caso, esto ha habido varios de los pacientes. De manera que ahora tenemos ya la comprobación experimental de que algo tan sutil como es el cariño puede ser provocado por estimulación eléctrica de zonas determinadas del cerebro. Estos son simplemente unos pequeños ejemplos que os estoy dando, pero claro, la gama de resultados es enorme. Hay no más de 500 trabajos que hemos publicado nosotros, y muchos autores otros tienen más todavía. La siguiente. De manera que todo esto, bueno, este es la última proyección de este tipo, en la cual está la técnica más reciente, en la cual los electrodos están implantados, pero están activados por un marcapasos cerebral, que ya no se ve nada. Entonces ya se puede estimular la profundidad del cerebro a distancia, por los marcapasos del cerebro. Este fue un enfermo estudiado con el doctor Obrador en Madrid. La siguiente. De todo esto, en el momento actual, en gran parte, bueno, algunas cosas son recientes, pero en gran parte de todo esto es el pasado. Y a mí pues me ha interesado la neuroquímica cerebral, el efecto del ácido aspartico, del ácido glutámico, de la glicina, la serina, qué sé yo. La neuroquímica cerebral es decisiva, de hecho es un estudio muy largo, no los he traído aquí, decisiva para la conducta y para comprender cómo funciona el cerebro por dentro. Ahora, en los 2 últimos años, pues yo me he retirado de la universidad, me he retirado del Ramón y Cajal, y ahora estoy investigando de otra manera el cómo funcionan los aminoácidos en biología y también en agricultura. Yo ahora tengo, afortunadamente, pues tengo una serie de estudios de grupos que dirijo en Madrid, en la Unión Soviética, en Norteamérica, en Egipto, en Yugoslavia, en una serie de países. Y entonces estamos investigando la posible potenciación del crecimiento vegetal y también animal, también biológico, por la aplicación de
grupos de aminoácidos determinados. Y este simplemente, para darles un ejemplo de lo que estoy haciendo ahora, tenemos pues una serie de plantitas. Son plantas de tomate, ¿no? Una cosa muy sencillita. Y en las plantas de tomate, pues les ponemos aminoácidos, la siguiente, y entonces luego vemos, pues, ¿qué pasa? Este es el control de plantas de tomate tratadas con aminoácidos, y este es el control, o sea, que no están tratadas, y el siguiente son las plantas tratadas con aminoácidos. Se observa morfológicamente, es bastante mayor, y ahora estamos viendo que hay una modificación impresionante en toda una serie de cultivos. En la siguiente vemos algunos ejemplos. Esto es, por ejemplo, en Egipto. En Egipto estamos estudiando el algodón, los pastos, qué sé yo, una serie de cosas de crecimiento vegetal. En la siguiente, esto me parece que es el brócoli. Esto es en Norteamérica. Son plantaciones de brócoli y también aumentan su productividad con estos perfiles de aminoácidos. La siguiente, también es en Norteamérica, es el maíz. El maíz aumenta de una manera espectacular y esto ahora lo estamos haciendo en México. Yo creo que se puede aumentar muy poderosamente la producción agrícola nacional por la utilización de estos aminoácidos, estos perfiles de aminoácidos. Esto tiene un interés decisivo en la productividad agrícola de toda la nación. Esto lo estamos haciendo en México, en la Unión Soviética, y el objetivo es el que estos países sean independientes en su alimentación. Si estas técnicas funcionan, y funcionan, ya no será necesario la importación de grandes cantidades de alimentos del exterior, con toda la importancia económica y política que esto significa. La siguiente. De todo esto, bien, estos son, como dijéramos, mis cartas credenciales de lo que estamos haciendo, de los experimentos, experimentos animales y experimentos con plantas. Ahora, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues la parte, ahora ya vamos a coger unos 5 o 10 minutos, con las implicaciones filosóficas de toda la realidad biológica de todos los experimentos que estamos citando. Y quizá el tema más importante es el intentar comprender quiénes somos nosotros. Evidentemente, la personalidad, decimos, está en el cerebro, pues claro que sí. Pero, ¿cómo se forma esta personalidad? Todos hablamos del yo. Bueno, ¿el yo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo se forma ese tú? O ese yo, si queréis. Bueno, pues en la formación del yo no hay duda ninguna. Hay primero una herencia genética. Pero mucho cuidado. La herencia genética es importante, pero no es decisiva, determinante. Claro que unos niños en el mismo ambiente van a ser buenos y otros malos, unos listos y otros un poco más tontos. Bueno, esto es por herencia genética. Pero la herencia genética es simplemente un plan de desarrollo preferencial. Por determinismo genético, pues vosotros, por ejemplo, vais a tener facilidad para aprender música. Pero si nadie os enseña música, no vais a saber música. Por herencia genética, vais a tener facilidad para aprender matemáticas. Y los grandes genios matemáticos, matemática y música, suelen ir a veces unidos, pues tienen facilidad matemática. Pero si nadie os enseña matemáticas, pues claro que no vais a saber matemáticas. O geografía, o lenguaje. Alguna gente tiene una gran facilidad para aprender idiomas por determinismo genético. Pero si no le enseñan el idioma, pues claro que no lo van a hablar. Así es que, número uno, en la formación del yo, sí, hay una herencia genética. Pero luego el segundo elemento, que es enormemente importante, es la información sensorial que nos viene del exterior. ¿Quiénes sois vosotros? Almacenajes de memoria y de experiencias pasadas. Suponer que de repente os quitan la información sensorial del pasado, que os quitan la memoria. ¿Vosotros seríais vosotros? Pues no, seríais, yo no sé quién seríais. Seríais un ser diferente. Si os quitan todas las memorias, toda la experiencia, todo lo que ha ocurrido en vuestro pasado, pues ¿quiénes sois vosotros? Pues bueno, un cerebro funcionante, sí, quizá. Es que esto es un problema porque a algunos enfermos esto es lo que les ocurre y entonces pierden su personalidad. Así es que inherencia genética, información sensorial y
la información sensorial lo que forma es el sistema referencial individual. Cada uno de nosotros tenemos este sistema referencial adquirido lentamente a lo largo de nuestra niñez, que se almacena como experiencia en la memoria y también como fórmulas de acción. Fórmulas de acción, por ejemplo, pues el escribir a máquina. Al principio, pues va con un dedito, 1, 2, 3, muy lento. Luego ya se establecen fórmulas de acción y ya se hace de una manera automática. ¿Qué es el atletismo si no son fórmulas de acción? Se aprende a jugar al baloncesto, al fútbol o yo que sé qué. Y entonces los movimientos refinados y precisos hacen que el balón entre en la cesta o cualquier otra cosa. Porque hay fórmulas de acción que entonces son ya muy rápidas. El aprendizaje de estas fórmulas es lento. Su ejecución, cuando están bien aprendidas, es muy rápido. Es que nuestro cerebro no tiene la capacidad de tener una excesiva rapidez consciente. Cuando jugáis al fútbol, ¿jugáis consciente o inconscientemente? Inconscientemente, hombre, lo hacéis automáticamente, ¿no? No sabéis lo que estoy haciendo. Le dais una patada al balón, o cuando charlamos, pues charlamos de una manera rápida, pero vosotros no podéis empezar a pensar dónde está el verbo y el adverbio y el artículo, entonces no podéis hablar. O cuando andáis, pues habláis de una manera automática. Así es que aprendemos lentamente fórmulas de acción y luego las realizamos muy rápidamente porque es así como funciona el cerebro. En la siguiente vemos cuáles son, para esta formación del yo, cuál es la estrategia para formar el yo. Bueno, pues hay unas estrategias sociales y hay otras estrategias personales. Las sociales, bueno, la ingeniería genética, hoy día ya se empieza a hablar de esto, sí es posible. El medio cultural, socialmente, estáis determinados por vuestro medio. Y el medio, ¿vivís en Galicia? Bueno, pues habláis gallego, o tenéis costumbres gallegas, o tenéis una ideología gallega. ¿Por qué? Pues porque vivís en Galicia. Si vivierais en la China, pues seríais muy diferentes. Este es el medio cultural. Y en parte es por la educación que está dirigida, y la educación y el medio es lo que moldea vuestras neuronas y vuestro cerebro. Esto es lo que a mi juicio es maravilloso. En el momento actual, darnos cuenta que la información, el medio cultural, las ideas se materializan en el cerebro como elementos de memoria en las neuronas, fundamentalmente del sistema límbico. Esto ya empezamos a conocerlo. Fijaros que este era el gran problema aristotélico, la relación entre el cerebro y la mente, si queréis, entre el cuerpo y el espíritu. Bueno, pues aquí está. Las ideas se materializan como espinas neuronales, conexiones sinápticas y vías de conducción. Y yo esto lo digo porque podéis sufrir una anestesia, bajo la anestesia general, bueno, la memoria no se oblitera. Y sin embargo, la actividad eléctrica puede casi paralizarse o bajo la acción del frío. De manera que queda algo, y ese algo tiene que ser material, no son circuitos reverberantes, y ese algo material es lo que forma nuestro yo. Ahora, si vosotros os dais cuenta de esta relación espiritual, material, no solamente habéis resuelto el gran problema aristotélico, sino comprendéis mejor vuestra propia personalidad. Comprendéis mejor que vosotros os podéis formar a vosotros mismos si queréis, si tenéis conocimiento de lo que os estoy comentando ahora. Y entonces puede existir la voluntad vuestra personal de dirigir inteligentemente esta educación, que entonces ya no está dirigida por el medio, sino ya puede estar dirigida por vosotros mismos. Fijaros que el gran problema es que somos, ¿cómo diré yo?, los autómatas del medio en el que vivimos. El medio político, ideológico, social, es el que determina
nuestro sistema referencial, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra sensibilidad, nuestras emociones. Eso es terrible. Somos los juguetes de la inculcación cultural y educativa. Y es así, porque el cerebro es así como se forma. Pero tenemos este nuevo elemento que es la inteligencia, con el cual entonces, a pesar de tener un sistema referencial establecido, podemos modificar inteligentemente nuestro sistema referencial. Entonces, este es mi consejo: pensar, aprender a pensar, aprender en vosotros mismos, y entonces a dirigir inteligentemente, emocionalmente, si queréis, vuestra propia conducta. No aceptéis el dictado dictatorial del medio que os rodea. Y entonces, esas son la estrategia personal para formar el yo, y es el conocimiento de lo que os estoy contando ahora, que ahora es mucho más largo, del conocimiento de todos estos elementos que forman el yo, y entonces tener los objetivos dirigidos. ¿Hacia dónde queréis ir? ¿Qué es lo que queréis ser en la vida? ¿Qué es lo que os da placer y disgusto? Pensar sobre vosotros mismos para entonces tener lo que yo llamo la libertad de la inteligencia. En la sociedad actual, democrática, todo lo que queráis, tenemos una falsa sensación de libertad, y esto es lo que es más peligroso, porque os dicen, tú eres libre, cuando en realidad tú eres un esclavo de los medios de comunicación, un esclavo de la información que se fuerza en todos nosotros, y dicen, eres libre, y tú te crees que eres libre, cuando en realidad estás esclavizado por los medios de comunicación, por los coches, por la mecanización, etcétera, etcétera. De manera que mi consejo, la libertad de la inteligencia. Creo que hay alguna más. Vamos a pasar esta. Quiero ya llegar a una. Sí, sigue pasando ahora. Eso, aquí. Esta es la demostración biológica de lo que os estoy diciendo. Y con esto voy a acabar. A los 6 días de nacer, fijaros la neurona que está ahí a la izquierda y arriba, así como son las neuronas, por determinación genética, inmadura, infantil, subdesarrollada. Así es como todos nacemos. Y por esta razón, por la falta de desarrollo neuronal, es por lo que no podemos ni hablar, ni al principio tener ninguna actividad de lo que luego va a formar una personalidad. ¿Son personas los niños recién nacidos? Hombre, ¿qué pregunta? Pues claro que sí, que son personas. Pero un momento. Defíneme qué es la personalidad. Defíneme qué es un ser humano. Hombre, un ser humano, pues un ser que habla, que se comunica. ¿Cómo? ¿Que habla? ¿Que se comunica? Entonces, ¿los niños recién nacidos no son seres humanos? Yo no digo ni que sí ni que no. Yo lo que os estoy planteando es el problema de que hay que comprender a los niños recién nacidos y comprender su neurobiología. Los recién nacidos tienen esas neuronas que veis ahí, subdesarrolladas. Entonces, a los 12 días, bueno, ya empiezan a desarrollarse, 18, 30, la neurona adulta, aquí completamente abajo y a la derecha, ya muy complicada. Fijaros la diferencia que hay entre la neurona infantil y la neurona desarrollada. ¿Es esto por razones genéticas? Bueno, en parte, pero fundamentalmente es por razones informativas. Esto es lo tremendo, la tragedia y la maravilla de cómo funciona el cerebro. Si no hay una información sensorial, esa neurona adulta jamás será neurona adulta. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en los ciegos de nacimiento, que tienen corteza visual infantil, de neuronas subdesarrolladas, cuando son adultos, continúan con sus neuronas subdesarrolladas, con toda su información genética. La neurona necesita información sensorial para desarrollarse. Ahora, con esta información sensorial, fijaros lo que pasa en esa neurona. Se están materializando las ideas, los sentimientos, se está materializando el código informativo, se está materializando la información del medio ambiente, de los padres, de los educadores, y esto es lo que somos nosotros. Así es que fijaros el tremendo dilema. Si no educáis a vuestros niños, van a tener neuronas subdesarrolladas y serán deficientes mentales.
Si los educáis, van a tener neuronas bien desarrolladas con la inculcación de las ideas y de la conducta que les dais sin su conocimiento y sin su consentimiento, sin su libertad. Y no hay escapatoria. La única, y entonces la que yo propongo, es que intentemos que ya las personas son un poquito más adultas, que tengan la sensación, el conocimiento de lo que está ocurriendo aquí, y entonces que pueden utilizar su propia inteligencia para dirigir su propia conducta. Que entonces tengamos este nuevo elemento, un elemento de aprender a pensar, de aprender a modificar nuestra personalidad y de dirigir entonces inteligentemente nuestra personalidad. Aquí es donde yo creo que es más necesaria la meditación, el meditar sobre quiénes sois y el decidir qué es lo que queréis ser, para entonces tener neuronas adultas, inteligentes y felices. Gracias. Si hay alguna pregunta o comentario de alguno de vosotros, intentaré contestarlas. Creo que hay algún micrófono que podemos saber ellos. Profesor Rodríguez Delgado, yo lo he visto en televisión muchas veces, tengo todos sus artículos en casa y era el hablar con usted mi única esperanza. Y el otro día fui a Madrid y no conseguí hablar con usted. Entonces tengo un problema familiar que se trata de cerebro, precisamente. Y he recorrido cantidad de médicos y no saben interpretar los electroencefalogramas. Lo único que me han dicho en una clínica de mucho prestigio en España, que es la Clínica de Navarra, es que tiene una alteración bioeléctrica en la zona temporal. Entonces le tiene trastorno de conducta, personalidad, afectividad, pero después de 4 años de tratamiento no ha alterado el electro. Yo quisiera, si usted me pudiera indicar un centro, porque yo sé que usted no tiene consulta, a donde yo podía llevar a esa persona que trastorna a toda una familia hace 4 años y que nos arruina y que no tengo posibilidades de sacarla adelante. Me parece fácil, pero no veo ninguna solución ni tengo ninguna esperanza. Yo diría 2 cosas. Una, el problema que usted me plantea es la tragedia de la falta de conocimiento de la neurobiología actual. Hay problemas que en el momento presente pues no hay conocimientos suficientes, no solamente de una lesión temporal, sino por ejemplo de problemas epilépticos, de problemas de disquinesias, de problemas quizá más graves de alteración mental, esquizofrenia, etc. En estos casos yo creo que naturalmente los familiares tienen que hacer todo lo que puedan por ayudar a sus hijos, a sus maridos. Eso es completamente natural. Pero la misión mía personal es que si yo estuviera, voy a decirlo, bloqueado por una práctica privada, ganaría mucho dinero y tendría mucha menor efectividad. Esa es la razón por la cual yo no tengo práctica privada. Y hago únicamente una labor de investigación que publico, que doy a otra gente, intentando que otros médicos, otros psiquiatras, aprovechen la información, que no es solamente mía, sino que es de la neurobiología en general. Ahora, los casos concretos, yo creo que han de ser dirigidos neurólogos, psiquiatras. En España, bueno, hay 3 o 4 que funcionan, si que usted después de esta reunión puede darle 2 o 3 nombres, pero recordemos, no debemos de despertar esperanzas infundadas en nadie. ¿El médico tiene que ser cruel? No, cruel no.
tiene que ser tremendamente afectivo. A mí estas cosas me impresionan profundamente. Este es uno de mis problemas personales. Hay una emocionalidad quizá excesiva por mi identificación con el problema, como por ejemplo que usted me está presentando. Y lo único que puedo hacer, y podemos hacerlo luego, es darle nombre de algunos sitios en España y fuera, pero sin esperanzas infundadas. Yo creo que una autoridad adecuada tiene que darle la idea de si esto funciona o no, y si esto es posible o no. Y hay que hacerlo primero en España, que se puede hacer. Navarra, Madrid, hay varios sitios. Y no marcharse al extranjero esperando que en la Unión Soviética van a tener un milagro o en Lourdes. No. Hay que tener un realismo científico y ver si eso es o no es factible. Así es que, si usted quiere luego... En el escáner no hay lesión cerebral, es solamente, dicen, una alteración bioeléctrica. Claro. O sea, que dicen que es una inmaduración cerebral que a lo mejor con los años puede corregirse. Pero los... Claro, sin conocer el caso es muy difícil para mí opinar. Sí. Pero, como le digo, podré darle alguna información de nombres concretos. Muy bien, muchas gracias. Profesor, quisiera referirme a un punto primero de su conferencia cuando habló de la meditación y dio una definición: reencuentro consciente o subconsciente con la información adquirida en la experiencia personal anterior o similar, ¿no? Yo que tomé aquí una nota. Y quisiera, por favor, en su explicación, ¿dónde queda, hay lugar en esta meditación para la intuición? ¿O la intuición sería una interrelación neuronal de conocimiento adquirido? Mi pregunta concreta: ¿esto se puede introducir en el cerebro en una fase de meditación alguna información que no sea proveniente de esa adquisición previa en esos 5 sentidos limitativos que usted describió? Bueno, 5 no, hay mucho más de 5. Yo diría que hay, primero, información sensorial que necesariamente tiene que entrar por los sentidos. Yo en esto sigo a Aristóteles: nada está en el cerebro que no esté previamente en los sentidos. Físicos. 5 sentidos físicos. Bueno, sí, son más de 5, pero los que sean. Ahora, lo que es importante es que hay una interrelación entre la enorme complejidad de la información recibida, que entonces puede cambiar nuestro sistema referencial, eso sí. Pero la información, bueno, este es mi punto de vista, por eso digo que esto es una cosa debatible. Yo digo, con Aristóteles y otra gente, que nada puede estar en el cerebro que no esté previamente en los sentidos. Eso se modifica hoy día con mis electrodos. Yo puedo introducir algo dentro del cerebro sin utilizar los sentidos, es una cosa nueva. ¿Podría introducirse algo en el cerebro a través de ondas magnéticas? Pues quizás sí. Comprende, hermana, que lo que yo creo es que tenemos que tener nuestra mente abierta y diciendo, en efecto, tiene que estar previamente los sentidos, pero la ciencia avanza y hay cosas nuevas. Yo ya con los electrodos ya me he cargado la frase aristotélica, porque yo meto cosas en el cerebro que no están en los sentidos. Y con nuestros recientes estudios, no los he citado, electromagnéticos, pues vuelvo a estar dentro del cerebro sin estar en los sentidos. De manera que vamos a dejar abierta esa posibilidad, que es una superación de los puntos de las posiciones antiguas, de que, bueno, quizás sea posible entrar en el cerebro con nuevos sistemas de comunicación. Ahora estoy hablando de glicosaminoglicanos, ácidos siálicos, yo qué sé, unas cosas muy complicadas, pero es posible que sí. Ahora, vamos a no aceptar una cosa ilusoria o fantástica. No, no, no. ¿Esto es posible? Bueno, vamos a investigarlo y lo estamos haciendo. Gracias. Un par de preguntas o de comentarios más, y yo creo que ya tampoco quiero cansar demasiado. Profesor Rodríguez Delgado, quería plantearle una cuestión. Antes ha dicho que el cerebro o ciertas zonas del cerebro son manipulables experimentalmente para conseguir determinados objetivos de conducta, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso bajo el punto de vista educativo y social si el ser humano va a ser siempre
un agente pasivo frente a las influencias exteriores. Muchas gracias. Eso plantea un tema trascendental, gravísimo, tremendo y real. Porque yo con mis electrodos voy a manipular muy poco. Los electrodos son cosas muy primitivas. Pero ¿tú sabes dónde está la real manipulación de los cerebros humanos? En la información, en la cultura, en la educación. Y como decía hace un momento, de ahí no nos podemos escapar. Porque o tenemos un débil mental, o tenemos un ser inculcado por su cultura, por sus medios de comunicación. Y entonces la única, no escapatoria, pero modificación es que al tener ya la edad que tenemos, bueno, yo ya he pasado de ella, al tener ya uso de razón, era explicarle estos problemas a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Y decir, mira, te he educado así porque es que no había otra manera. No quería que fuera un tonto, tenía que desarrollar tus neuronas. Pero lo que yo te he inculcado, pues puede ser cierto o no. Ahora, utiliza tu propia personalidad y escápate de los moldes rígidos de la civilización que te rodea. Escápate. Escápate a través de ti mismo, a través de intentar ver tú qué es lo que quieres ser y por qué. Así es que hay que tener consciencia, responsabilidad e inteligencia. Y yo creo que esto es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos para intentar escaparse del molde que forzosamente les tenemos que imponer. ¿Está claro? La última comentario o pregunta. Pero si hasta cierto punto las condiciones que se han adquirido en la educación moldean el carácter y la personalidad de la persona, ¿cómo podemos volver atrás? Es decir, ¿hasta qué punto es reversible o no? Y volver a adquirir hábitos nuevos o tendencias nuevas cuando ya te han moldeado de una forma determinada o has recibido unos contenidos educativos de un determinado sentido, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el hombre puede volver hacia atrás y ponerse en revisión a sí mismo y todo un proceso de muchos años, ¿no? Es decir, esa es la duda que me queda un poco. Está bien, es cierto, es muy difícil. Pero esto lo dijo ya don Santiago Ramón y Cajal hace muchos años. La personalidad está estructurada por las conexiones sinápticas, por las prolongaciones dendríticas, por los cilindroejes, por la neuroquímica cerebral. Y eso es modificable muy lentamente. Pero no es imposible. Así es que nos quedamos con la realidad de la dificultad y con la esperanza de la posibilidad. Es posible. ¿Tú quieres cambiar? Inténtalo, lo lograrás. Tienes que tener una voluntad firme y entonces puedes volver a modificar tus propias neuronas. Difícil, pero posible. El último comentario o pregunta. Ante todo esto, yo le preguntaría qué significado tiene la religión en el ser humano, porque según parece es formativo. Entonces la religión es como si fuese una cosa educativa. El ser humano tiene que ser religioso. Hay que pensar en que hay algo trascendental, o solamente es una vida en este mundo. ¿Usted es ateo o es religioso? Estamos en una sociedad religiosa y yo creo que es educativa también. Sí. Pero tengo mis dudas. Bueno, esto será una charla mucho más larga, pero en fin, yo creo en la transmaterialidad informática de los seres humanos. Una cosa un poquito complicada para explicarla, pero religión, pues claro que sí. La mayor parte de los seres humanos son religiosos. La religión, pues qué te diría yo, como el habla, como la cultura, como el saber geografía, como el saber matemáticas, pues claro que sí. Pero religión, bueno, ¿qué religión? ¿Católica, apostólica, romana o budista? Pues depende del medio en el cual se ha desarrollado uno, ¿comprendes? Así que a los niños le inculcarán información, sistema referencial político, religioso. ¿Por qué me hablas de religión? ¿Por qué no me hablas de política? ¿Por qué eres comunista o fascista? Pues igual, pues por inculcación. Reacciona, piensa. Si la religión te da una solución aceptable, sé religioso. Si no te la da, pues conviértete al zen, al budismo o a lo que sea. O a nada. Lo que yo digo, como ves, no quiero contestar tu pregunta personal.
¿Eres tú religioso? Bueno, yo soy neurobiólogo con interpretaciones teológicas, no quiero dejarlas de lado. Pero al final, lo que pasa es que ahora ya no tenemos más tiempo para meternos en ese tema. Pero yo lo que quiero pensar es de Gironella, no sé si habéis leído 100 españoles y Dios, hace tiempo ya, en un libro, me preguntaba, doctor Delgado, ¿cree usted en Dios? Yo le contestaba, por escrito, está publicado todo en su libro. Yo decía, mire usted, yo no soy teólogo. Mi opinión, si yo creo o no creo en Dios, pues tiene poca importancia, porque sería únicamente una opinión no autorizada, sino personal. Yo lo que sí voy a hablarle a usted es de la biología de las creencias. Eso puedo tener una pequeña autoridad. Y entonces yo le hablaba en todo el artículo, lo tenéis publicado en su libro, de 100 españoles y Dios, la biología de las creencias. Y entonces yo explico de por qué eres o no eres religioso. Yo creo que esta es la gran ventaja de la neurobiología, es que puede explicar la conducta personal. Ahora, yo tengo que tener mis propias ideas y las tengo políticas, teológicas, lo que quieras. Si quieres, luego seguimos hablando del tema. Bueno, pues cortamos aquí y gracias por vuestra...